Vamos a comenzar este seminario sobre si es suficiente, tal como dice el título del seminario, ¿es suficiente una Defensoría del Pueblo para la defensa de los derechos humanos de la niñez y adolescencia en Chile? Y la idea en el fondo es debatir sobre la institucionalidad de derechos humanos en esta nueva constitución. Este espacio de debate lo organizamos desde CIDENI, el Centro Iberoamericano de Derechos de la Niñez, con el objeto de contribuir al debate en un proceso tan importante como es el proceso constituyente hoy en Chile. La idea, en el fondo, fue convocar actores relevantes en este tema que sin duda van a ser un aporte en esta discusión. Agradecemos especialmente a las y los invitados, particularmente a Luis Pedernera, expresidente del Comité de Derechos del Niño en las Naciones Unidas y actual miembro de este mismo comité, a Consuelo Contreras, consejera del Instituto de Derechos Humanos, y a la defensora de la niñez, Patricia Muñoz, quien en el fondo y quienes van a participar en este seminario y van a abrir en el fondo esta discusión que es tan necesaria hoy día. Los dejo a continuación con Miguel Sillero, quien es presidente del Centro Iberoamericano de Derechos de la Niñez, CIDENI, es abogado, doctor en Derecho, profesor académico de pregrado y posgrado, quien va a introducirnos en este tema. Muchas gracias. Muchas gracias, Esther. Bueno, saludarlos a todos y todas, particularmente a los tres panelistas, a Luis, a Patricia y a Consuelo. Todos nosotros tenemos una larga trayectoria de trabajo en el ámbito de los derechos de la infancia y la adolescencia, y como tal, siempre hemos, desde nuestros distintos lugares institucionales, académicos, hemos promovido la creación de una institucionalidad a favor de la protección de los derechos de niños y niñas. Y por supuesto este es un tema que no puede estar al margen de la discusión constituyente, ¿no? O del proceso constituyente en términos globales, ¿no? Producir una nueva constitución no es solamente producir un texto, no solamente un proceso político importante, sino que también una instalación y una resignificación de muchas instituciones existentes. Y por lo tanto, nosotros lo veíamos la semana pasada, algunos de ustedes a lo mejor nos acompañaron en el lanzamiento de un libro sobre el tema de constitución, familias e infancia, y lo que veíamos es que efectivamente este es un proceso largo, que no se culmina con la aprobación de un texto constitucional, sino que es necesario ir implementando paso a paso, y es una gran oportunidad para la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Propongo introducir la discusión sobre las instituciones de defensa de los derechos humanos de la niñez y la adolescencia a partir de este contexto constituyente en que se produce el debate, partiendo de una idea, ¿no? Que por amplio acuerdo la Convención Constitucional se ha decantado, siguiendo una arraigada y prestigiosa tradición constitucional, por reconocer a Chile como un Estado social y democrático de derecho. Y creo que ese punto es el primero que debemos considerar para examinar nuestra pregunta del seminario, de cómo tener una buena institucionalidad de protección de los derechos de los niños. En ese sentido, y siguiendo la Constitución española, se puede formular este enunciado como que el Estado, en este caso Chile, se constituye como un Estado social y democrático de derecho. Es decir, y esa es la fórmula que usa la Constitución española, y que es muy interesante porque es un proceso de constitución, donde concurren todos, ¿no? Los ciudadanos y también las instituciones, las nuevas y las que tienen una cierta trayectoria. El Estado social y democrático de derecho, por lo tanto, para comprenderlo como concepto, más que atender a su enunciado nominal, esta denominación ha de entenderse como una determinada arquitectura jurídica política, normativa, institucional y de principios jurídicos valorativos que estructuran al Estado mismo, como son la libertad, la igualdad y la solidaridad, que se derivan tanto del derecho nacional y del texto constitucional como del derecho internacional de los derechos humanos. El Estado social y democrático de derecho es un conjunto de instituciones y normas y formas de convivencia y de principios valorativos formalizados. Y nosotros estamos convencidos que los derechos de los niños y niñas forman parte del Estado social y democrático de derecho, y así también forman parte de este concepto las instituciones que le van a dar vida.
Es allí donde se juega realmente el Estado social y democrático de derecho, que existan las instituciones capaces de encarnarlo y constituirlo. Un Estado social y democrático de derecho se funda en la protección integral de los derechos de las personas, reconociendo su igual dignidad humana, el libre e integral desarrollo de su personalidad y la integración y convivencia social en toda su diversidad, como elementos centrales de una estructura política democrática regida por el derecho. Y por lo tanto, estas instituciones que denominamos en términos generales instituciones nacionales de protección de derechos humanos, son parte de este Estado social y democrático de derecho, ¿no? Y buscan justamente asegurar la vigencia y efectividad de los derechos a través de una estructura institucional. No basta el puro reconocimiento en el texto, sino que se requiere también una estructuración institucional. Y lo mismo ocurre con el derecho internacional de los derechos humanos. Si no tuviéramos, y aquí tenemos miembros del comité, si no tuviera el de derechos del niño, ¿no? Si no tuviéramos instituciones que pudieran acercarle esas normas no tendrían mayor sentido. Y por lo tanto, la práctica en el mundo y en Chile ha mostrado que no basta solo con el Poder Judicial para proteger los derechos humanos de las personas y de los niños y niñas, sino que se requiere también de otras instituciones que favorezcan la protección de estos derechos. La pregunta entonces en este seminario es si para proteger los derechos de los niños y las niñas es suficiente una Defensoría del Pueblo poderosa, con una función adjunta de niñez, o bien es preferible tener un reconocimiento constitucional de una institución específica de los derechos de los niños y niñas. Y de eso van a conversar los distintos panelistas invitados al seminario. Yo solo quiero comentar algunos aspectos generales para introducir la discusión. La literatura sobre las instituciones independientes de derechos humanos analiza su funcionamiento a partir de dos elementos centrales, unos de carácter funcional, ¿no? Y otros de carácter institucional, ¿no? Entonces, nuestra pregunta no es si es que estas instituciones van a tener como función proteger los derechos de los niños, eso ya sabemos que es así. La pregunta es cuál es el mejor diseño institucional en Chile, en nuestro momento constituyente, con nuestra historia, nuestra trayectoria, para proteger de mejor manera y de manera efectiva los derechos de niños y niñas. En su origen, en las democracias parlamentarias de los países nórdicos, incluso ya en las monarquías del siglo XVII, desde el siglo XVII aparecían estos personajes, que son los que se llamaron posteriormente ombudsperson, o ombudsman originalmente, o actualmente ombudsperson, que eran órganos que vigilaban a los gobiernos para que sus actuaciones se apegaran a la ley. En su origen, entonces, fundamentalmente, estaban vinculados a la correcta administración pública, y eran organismos que cumplían funciones en los regímenes parlamentarios fundamentalmente de control del gobierno, que el gobierno al aplicar la ley estuviera siguiendo los criterios que se habían establecido por el Parlamento. Muchos de ellos eran delegados ante el Parlamento. Siempre, sin embargo, eran organismos autónomos. Esto fue cambiando y fundamentalmente después de la Segunda Guerra Mundial aparece como un elemento central una presencia de estos organismos ya no solamente como control del gobierno, sino como instituciones defensoras y promotoras de los derechos humanos. Y esto tiene especial relevancia en Iberoamérica. Por diversas razones, desde el año 87, la cooperación española, la conferencia iberoamericana, se forman grupos de ombudsperson de distintas áreas en el ámbito iberoamericano, siguiendo un poco el modelo español de Defensoría del Pueblo, que tiene Defensoría del Pueblo temática y tiene a nivel autonómico y tiene Defensoría del Pueblo a nivel general, es decir, tiene un sistema mixto desde el punto de vista institucional, ¿no? Entonces tenemos ahí una importante creación de un organismo que finalmente hoy día nos lleva a que la literatura más importante sobre el tema, incluso ahí la que desarrolla el Instituto Interamericano del Niño, del Niño y la Niña, organismo de la OEA que coordina a todas las defensorías de derechos de la niñez del sistema americano, ¿no? Señalan que efectivamente referirse al ombudsman de los derechos humanos como instituciones híbridas, duales o complejas, que sirven tanto para el control de la administración y la resolución de casos particulares, como para la promoción, protección y fortalecimiento de los mecanismos de exigibilidad de los derechos humanos, ¿no? Entonces, están los dos elementos centrales. Y en ese ámbito, entonces, es fundamental que los ámbitos de política pública, el control del gobierno, pueden ser especializados, ¿no? Y ahí es donde surge, en esa dimensión también,
una relevancia de las defensorías temáticas y en particular las defensorías vinculadas a la niñez y la adolescencia en la región. En Chile tenemos, como sabemos, un Instituto General Nacional de Derechos Humanos que cumple esas funciones. No es propiamente la Defensoría del Pueblo, pero está en el marco de esas instituciones y ha sido reconocida como tal, como la contraparte chilena de las instituciones que se rigen por los principios de París. Pero tenemos también, desde hace un tiempo, ya vamos prácticamente para el 5º año, una Defensoría de la Niñez especializada. ¿Cuáles son las razones principales por las cuales en todo el mundo se impulsan estas defensorías, ya sean especializadas o ya sean generales? ¿No? Porque incrementan la accesibilidad de los habitantes a los servicios prestados por órganos estatales, porque optimizan la actividad del Estado como un todo, y los mecanismos de rendición de cuentas y de obligaciones de los órganos del Estado para asegurar la transparencia y la vigilancia de estos órganos. Y en este elemento de vigilancia aparece como una ventaja principal la especialidad, independientemente de cuál sea la estructura administrativa que tenga. Sabemos que los niños fueron objeto de un tratamiento jurídico de desvaloración y de minusvaloración durante mucho tiempo. Y que efectivamente, desde la Ilustración en adelante, que se empezó a construir paso a paso todo el constitucionalismo moderno, los niños y niñas estuvieron sistemáticamente excluidos de ese sistema. Y fundamentalmente sus derechos son de un reconocimiento tardío. Y fundamentalmente en el caso de nuestra región, nuestros países, nuestra cultura, y Chile en particular, un reconocimiento que empieza desde el derecho internacional de los derechos humanos, fundamentalmente en el año 1989, con la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. Y esta convención, que coincide en el caso chileno con la reconstrucción del sistema democrático y con la incorporación de esta tradición de los organismos de protección de los derechos humanos de los niños y las niñas, como una gran ambición que poco a poco se empieza a desarrollar hasta que logramos concluir con la aprobación de la ley de la Defensoría, que crea la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia, en el marco de una reforma más amplia que establece también un ministerio, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia actualmente, como el ministerio encargado de las políticas de infancia. Entonces, esas dos leyes con la subsecretaría forman parte de un avance institucional importante en el país en la protección de los derechos de niños y niñas. Y por lo tanto, más allá de las fórmulas en las cuales es posible entender que se pueden construir unos u otros sistemas, defensorías de tipo especializada o una defensoría general, cuestión a la que se van a referir ustedes, los otros panelistas. Yo no voy a entrar a tomar sobre ese tema, más que hacer dos prevenciones importantes. Una, que los procesos constituyentes, como digo, son históricos y se desarrollan, no es la construcción de un texto constitucional, ni la obtención de una cierta mayoría, una votación o un acuerdo incluso, sino que es una construcción institucional. También es lo otro, pero también es una construcción institucional que se engarza históricamente y que se rige por el principio de no regresividad. Es decir, nosotros no podemos tener menos protección de los derechos fundamentales ahora que la que teníamos antes. En cuanto cuando cambiamos o modificamos los mecanismos institucionales, tenemos que tener seguridad que esas transiciones no produzcan algún tipo de menoscabo en la protección de los derechos de los grupos que son preferentes. Y no cabe duda, como decía yo, que el problema de que en Chile tradicionalmente el reconocimiento de los derechos del niño ha sido tardío, ha sido una deuda durante mucho tiempo, el no tener o tener una defensoría de la niñez marca un elemento importante en nuestra historia de protección de los derechos de la infancia. Y por lo tanto, el cuidado que hay que tener para ver cómo en el nuevo ordenamiento constitucional se va a incorporar esta función y cómo se va a estructurar institucionalmente, debe significar un respeto profundo por este proceso de reconocimiento de los derechos de los niños y niñas y evitar cualquier peligro o riesgo de exclusión, menoscabo o vuelta atrás en este espacio de desconocimiento y de falta de respeto que ha sido históricamente el dominante en Chile y que respecto del cual, y ahí me permito dar un juicio, creo que la Defensoría de la Niñez y su actuación durante este tiempo en Chile
no solamente ha sido reconocida como una deuda pendiente, sino que también como algo que ha permitido una mejor protección de los derechos de los niños y las niñas. Yo sé que Luis Pedernera va a hacer referencia específicamente a esto, pero hay en el principio de no regresividad también obligaciones internacionales. Ningún Estado está obligado a tener una defensoría de los niños separada o distinta institucionalmente que una defensoría del pueblo. Sin embargo, es importante señalar que el comité, debido a las violaciones sistemáticas y graves de los derechos de los niños y niñas en Chile, recomendó que se tuviera una organización especial sobre la materia eso se plasmó como cumplimiento de su obligación en la creación de la Defensoría de la Niñez y por lo tanto también un elemento a tener en cuenta respecto a nuestra responsabilidad internacional. Dicho esto, simplemente resumir en 3 puntos centrales: las defensorías de los derechos humanos o incluso nacionales, de instituciones nacionales de derechos humanos, son un elemento importante dentro de un Estado social y democrático de derecho, constituye un avance fundamental en el sistema de protección de los derechos humanos reconocido por todos los países, y dentro de ellos tenemos que funcionalmente debe existir al menos una dedicación específica respecto a la protección de los derechos de niños y niñas, y también en paralelo la posibilidad de que desde el punto de vista institucional ellos sean efectivamente reconocidos como una institución independiente. La autonomía de la función muchas veces está vinculada de un modo sustantivo con los arreglos o arquitecturas institucionales. Y finalmente señalar que en Chile, dado nuestro retraso reciente en la ley de garantía de los derechos de la niñez, de tener un actor fuerte, especializado en materia de derechos de infancia y adolescencia, es la mejor garantía para que podamos cerrar esa brecha de tanto tiempo de desconocimiento y de protección de los derechos de la infancia y la adolescencia. Por lo tanto, desde mi punto de vista, creo que tenemos que considerar seriamente la posibilidad de cómo se continúan hacia adelante estas instituciones y se fortalece, por supuesto, el sistema general también de protección de derechos fundamentales. No son cuestiones que tengan una solución de contradicción entre ellas, pero hay que buscar los mejores arreglos institucionales, y entiendo que el día de ayer o anteayer la comisión respectiva de la Convención Constitucional también aprobó ahora una visión de generar una nueva, o sea, un reconocimiento constitucional de la Defensoría de la Niñez, y también está presente la otra posibilidad que es incorporarla como un adjunto dentro de la Defensoría General. Será el Pleno de la Convención la que tendrá que resolver el tema, y nosotros con esta conversación solamente queremos contribuir a racionalmente encontrar el camino que asegure mejor la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Muchas gracias. A continuación voy a dejar con ustedes a Luis Pedernera. Luis Pedernera es abogado uruguayo, un permanente y promotor, difusor y defensor de los derechos de los niños y niñas desde la sociedad civil, desde distintas organizaciones del Uruguay y de América Latina, y posteriormente fue reconocido y elegido como miembro del Comité de los Derechos del Niño, ha sido presidente del comité, actualmente es parte de los comisionados, y ha generado un enorme aporte en la protección de los derechos de los niños y niñas en todo el mundo, pero particularmente en la región de América Latina. Además, perdona que lo diga así, Luis, nos une una amistad larga y siempre una profunda admiración por su conocimiento y su compromiso y el gran aporte que quiero reconocer que él ha hecho para los niños y niñas de América Latina desde los distintos lugares en los cuales se ha desempeñado. Así que Luis, simplemente darte la palabra para que nos puedas ilustrar un poco con la visión internacional. Tienes 20 minutos. Gracias, Miguel. Es un gusto, por lo menos, estar en línea compartiendo con ustedes esta actividad. Un saludo a mis contrapartes en esta presentación, a Patricia y a Consuelo, y gracias a Sideni por facilitar este espacio. En primer término, permítame decirles que tengo una sana envidia
por el proceso constituyente que están viviendo ustedes. No tengo la suerte de que en mi país eso ocurra, y menos que esté en una agenda de medio término cercana. Y entonces sí, dentro de la sana envidia es ver las cosas que surgen de las deliberaciones de la constituyente en términos de riqueza conceptual, de innovación y de diversidad de opiniones. Entonces, primero el reconocimiento a ese proceso y el saludo a ese proceso, que creo que es súper importante para Chile. La otra es una aclaración, como dentro de poco, menos de un mes, Chile va a estar siendo examinado por el comité. Si en algún momento esbozo alguna opinión, es opinión personal, para nada significa que compromete la opinión del comité, pero es mi perspectiva sobre mis consideraciones, mis valoraciones sobre algunas cuestiones en donde necesariamente tengo que emitir alguna opinión personal. Espero que el proceso de revisión a Chile sea un proceso rico en el intercambio. Seguramente esta cuestión estará sobre la mesa en el proceso y estaremos con los oídos bien abiertos para escuchar el proceso chileno, y también con la capacidad de proponer para que este proceso sea bueno para la afirmación de derechos de niños, niñas y adolescentes en ese país. Primero voy a hacer una precisión sobre el trabajo del comité. El comité elabora observaciones generales, que son la doctrina que construye el comité. Elabora recomendaciones a los países, que es lo que va a ocurrir dentro de unos días con el Estado chileno, y emite resoluciones, que es lo más nuevo, bajo lo que habilita el tercer protocolo, que son casos individuales o investigaciones bajo el artículo 13. En ese sentido, el comité tiene una observación general sobre el rol de las instituciones nacionales de derechos humanos y los derechos del niño. Es la número 2, para que vean la importancia que le da el comité a la cuestión de las defensorías del pueblo, las defensorías de infancia en relación a los derechos del niño. Ahí están las líneas generales de lo que plantea el comité. Deberían ser los estándares adaptados a la infancia de este tipo de instituciones. Y si uno lo lee, sugiero leer un documento del Instituto Innocenti, que tiene un par de años, pero van a ver que la observación general complementa, aportando una especificidad a las reglas de París, ¿no? No equivalen a las reglas, pero va en ese sentido, y desde la perspectiva del comité es un plus de protección, reconociendo la condición de niño, niña y adolescente. De lo que el comité ha hecho en el trabajo, y tomando como base la observación general número 2, revisando las recomendaciones que el comité ha formulado a los diferentes estados, el comité plantea la necesidad de especificidad de las instituciones nacionales de derechos humanos o las defensorías. No se juega por un modelo, sino que eso queda librado. El comité no da recetas, no le dice esto es lo mejor para este país, tienen que hacerlo así, 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 pero esboza líneas de cuáles sería, cómo se desarrolla esa especificidad. Y son dos, más o menos, las que el comité ha planteado, generalmente revisando las decisiones. Las planteó Miguel, tirando sus dudas, ¿no? Sus preguntas. Una, adjuntías a las defensorías del pueblo, y la otra, defensorías autárquicas, más o menos parecido al modelo chileno y más recientemente al modelo argentino.
En el proceso de construcción de las recomendaciones, revisando lo que ha sido mi presencia en el comité desde el año 2017, el comité ha ido en una tendencia hacia el segundo modelo, defensorías autárquicas. ¿Y eso por qué? Porque la evidencia indica alguna serie de problemas que las voy a marcar seleccionando un par de países que fueron objeto de revisión en este periodo de tiempo que es mi mandato dentro del comité. En relación a Panamá, Panamá no tiene una defensoría del pueblo ajustada a los principios del país, y el comité le ha dicho que esa defensoría debe ajustarse a los principios de París y que dentro de su mandato debe dar recursos para una defensoría de la niñez. Costa Rica. En Costa Rica es de las defensorías de niñez más viejas de nuestra región. Existía como figura independiente y cuando se crea la oficina del Ombudsman, ella pasa a ser un departamento en una estructura súper compleja y demasiado burocratizada. Costa Rica ha pasado dos recomendaciones y observaciones en donde el comité le reitera su recomendación y su observación. Y es, en el año 2019 fue la última recomendación de que debe establecer un sistema independiente de vigilancia de los derechos del niño que incluya el seguimiento y el monitoreo de la aplicación del Código de la Niñez en conformidad con la Convención de los Derechos del Niño. Es decir, Costa Rica pasó de una institución independiente a estar dentro de la oficina del Ombudsman y se generó un departamento, no una adjuntía con independencia, poder y autonomía que le permita perfilar la cuestión de infancia como debe perfilarse en una agenda de los ombudsman. Y el comité le ha dicho que tiene que establecer un sistema independiente de vigilancia de los derechos del niño. España, otro de los estados que pasó la revisión durante mi periodo en 2018. ¿Qué pasó en España? Madrid eliminó el defensor del niño. Y el comité le ha planteado que esa figura debe volver a establecerse. Y al defensor, al ombudsman de España, le ha dicho que genere en las provincias mecanismos que refuercen la función del defensor con perspectiva de infancia. Suiza es otro caso interesante que me parece que puede venir bien para este tema. Suiza no tiene defensor del niño y el comité Suiza terminó el examen hace muy poquito, septiembre del año pasado, y le ha dicho que debe establecer rápidamente la oficina de defensor del niño. Ellos están en un proceso de establecimiento, pero ya vienen desde la anterior revisión. Y le hemos dicho que deben establecer rápidamente la oficina de defensor del niño con un mandato de supervisar y evaluar periódicamente los avances logrados en la escala federal, cantonal, del ejercicio efectivo de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Suiza, a mí me parece un caso emblemático porque es de los últimos países que hemos revisado y ahí el comité le ha dicho claramente generar una institución independiente de defensa de los derechos del niño, ombudsperson de derechos del niño. ¿Cuáles son los problemas fundamentales que el comité ha detectado? Voy a marcar dos, y con dos países que aparecen claramente y que han sido también examinados durante mi periodo en el comité. Quiero decir que esto se repite en la jurisprudencia del comité, lo acoto a los estados
que fueron analizados en mi mandato, pero puedo decir, estos temas los puedo plantear tanto para Paraguay, para Perú, para Colombia, en tanto se repite los motivos de preocupación y la recomendación que hace el comité. Los dos problemas fundamentales que el comité ha detectado y que ha reforzado la postura de instituciones independientes de defensorías de los derechos de la niñez han sido el principal y el más grave, la invisibilización de la cuestión de la infancia. Ecuador es un ejemplo claro. El comité, cuando examinó a Ecuador en el año 2017-2018, nota que desaparece el sistema de protección como estaba pensado para la infancia y se incorpora el sistema de protección dentro de la cuestión de la intergeneracionalidad. La evidencia que empezó a recibir el comité fue que la cuestión de la intergeneracionalidad lo que hizo fue hacer desaparecer la infancia como un tema prioritario en la agenda frente a la diversidad de cuestiones que plantea la intergeneracionalidad. Ese como primer cuestión, la invisibilización de los niños en una agenda que generalmente tiende a reforzar esta cuestión. Yo recientemente visité Bogotá, tuve la posibilidad de reunirme con la defensora adjunta de lo que sería la Oficina de Infancia del Defensor del Pueblo. La defensora es una defensora que también tiene otros mandatos dentro de su arco de competencia, es niños, jóvenes, mujeres y tercera edad, y tuvimos un pequeño diálogo sobre esta cuestión de invisibilizar al tener una agenda, un arco de competencias bastante amplio y frente a colectivos que tienen un peso en términos de representación política mucho más fuerte que lo que tiene la cuestión de la infancia. Y el segundo eje de problema que me parece clave es que cuando se han incorporado defensorías, adjuntías en las defensorías del pueblo, el comité ha observado que los poderes que tienen esas adjuntías están recortados. Y fundamentalmente en dos cuestiones que para el comité son centrales, que son la posibilidad de recibir, investigar y realizar denuncias. Esto ocurre con el caso de El Salvador. Hemos visto que al incorporarse una adjuntía ha perdido esa posibilidad de investigar, realizar denuncias, dándole la perspectiva de una mirada de infancia. Yendo a Chile en concreto y tratando de ir redondeando la intervención. Chile ha generado una institucionalidad en este tiempo, que es la defensora de la niñez y la adolescencia. En términos de la propuesta inicial, que es incorporarla dentro de la Defensoría del Pueblo, desde mi perspectiva eso sería preocupante porque es un retroceso. En términos de lo que planteaba Miguel, la progresividad de los derechos y la no regresividad. Chile tiene algunas cuestiones, hay dos ejemplos de defensorías a los que yo recurro mucho para ayudar a otros países que están en proceso de instalación de defensorías. Chile es un ejemplo. Patricia, he requerido muchas veces su amable participación para apoyar algunos procesos en otros países, y también hay otra defensoría que es el Comisionado para la Niñez de Escocia, que me parecen de los procesos más interesantes en términos de construcción y afianzamiento de una institucionalidad específica de protección y promoción de los derechos del niño. ¿Qué otra cuestión para el comité es importante? Y esto lo había dejado pendiente, es que en las recomendaciones
y en la observación general número 2, el comité plantea la necesidad de que estas defensorías tengan reconocimiento constitucional, la transparencia, democracia y participación en el proceso de selección de los defensores, la capacidad de recibir y procesar denuncias, y por último, la participación y la consulta a niños, niñas y adolescentes. Yo creo que lo interesante de Chile, en un proceso que digamos que está en afianzamiento, en construcción, es eso, ¿no? Hay líneas interesantes en esto de recibir y realizar denuncias, el proceso de selección y la participación de los niños. Creo que el broche de oro sería darle el rango constitucional a esta institucionalidad, pensando en los riesgos que implica, de acuerdo a la evidencia que el comité ha recopilado, y por eso ha avanzado en la línea de promover instituciones independientes de defensa de los derechos del niño en los países. Yo creo que en el proceso constituyente chileno es importante reconocer esta necesidad de protección reforzada. ¿Por qué? Porque los niños no cuentan todavía con el reconocimiento social de hacer que su voz sea una voz central en el escenario social. Y por eso necesitan de herramientas e instrumentos como las defensorías independientes. Creo que los procesos de protección y promoción que instala la Defensoría van en esa línea, y mi preocupación sería que el proceso constituyente desconociera todo lo generado y lo aprendido en estos 4 o 5 años que tiene la Defensoría de instalada. Creo que es central también en el proceso constituyente pensar cuáles son los canales con los que dialoga y se interrelaciona con otros mecanismos de protección de derechos humanos. Eso sí me parece central. Por ejemplo, porque hay diversidad de instituciones que promueven y protegen los derechos humanos y que se asimilan a las instituciones en sus mandatos. Por ejemplo, los mecanismos nacionales de prevención de la tortura, que también en los países han tenido diferente desarrollo, algunos dentro de las Defensorías del Pueblo, otros como organismos independientes. Pero lo importante es cómo dialoga una defensoría específica con otra defensoría específica, y a partir de ahí construyen una agenda a partir de la sinergia de sus especificidades. Lo mismo puedo plantearlo en una defensoría en materia de salud mental, que son los temas que se me vienen a la cabeza y que en nuestra región existe claramente como instituciones independientes. Para ir terminando, yo creo que siempre planteo la idea de Eduardo Bustelo, que él siempre en un texto que ya es clásico habla del problema de la representatividad de niños, niñas y adolescentes. Y lo plantea en términos de que somos nosotros los adultos y las instituciones los que les negamos permanentemente a las infancias y a las adolescencias su capacidad de autorrepresentarse. Por eso él dice, y él se pregunta en esa publicación, imagínense si esta situación sería similar en una asamblea de feministas. Si yo, varón, tomara la palabra y le dijera, estos sus derechos son esto, semejante usurpación del lugar no sería tolerada por los movimientos feministas. Sin embargo, en el terreno de la infancia nos tomamos cierta licencia. Y el camino que hay que hacer es el camino a la inversa, es decir, tratar de reforzar los mecanismos de protección, sabiendo y reconociendo esa debilidad que existe por sociedades adultocéntricas. Pero fundamentalmente, y lo que yo más rescato del proceso chileno, es que en el proceso constituyente, en la instalación de la constituyente, los adolescentes chilenos han tenido mucho que ver. Si no fueran por las protestas de los adolescentes cuando se saltaban las entradas al metro,
quizás hoy no estaríamos discutiendo sobre las propuestas de la constituyente. Entonces, la constituyente le debe mucho a los niños, las niñas y las adolescentes chilenos en ese sentido. Y en ese sentido, permítanme, para cerrar, traer una idea de Hannah Arendt. Hannah Arendt en los escritos judíos hablaba de determinados grupos sociales como la vanguardia, porque ella veía en esos grupos una expansión de la democracia, ella veía en esos grupos una expansión de Atenas, y en esa idea de la democracia de Atenas. Yo creo que tomando irrespetuosamente esa imagen que traía Hannah Arendt, pero la potencia de esa imagen, creo que los adolescentes chilenos, los niños, las niñas y los adolescentes chilenos han demostrado cuán a la vanguardia están de que hoy Chile se permite estar discutiendo una constitución que va a sustituir a la constitución de la dictadura de Pinochet. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Luis. Bueno, te agradecemos no solamente en el fondo por tu participación hoy día en el seminario, sino que por tu disponibilidad y tu interés siempre en las cosas que suceden en Chile. Así que muchísimas gracias. A continuación vamos a escuchar las reflexiones de dos instituciones, el Instituto Nacional de Derechos Humanos a través de Consuelo Contreras y luego la Defensoría de la Niñez a través de la defensora Patricia Muñoz. Entonces damos ahora la palabra a Consuelo Contreras, quien es consejera del Instituto Nacional de Derechos Humanos y exdirectora de este mismo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias y agradecer en primer lugar a Sideni por la invitación. Creo que este es un debate importante en este proceso constitucional de cómo se van a proteger los derechos humanos de los habitantes, de quienes habitan este territorio y los distintos grupos de especial protección en este debate. Y también saludar a Miguel, a Patricia y a Luis, especialmente a Luis, porque nos conocemos hace tantos años y hemos dado una lucha juntos desde hace muchos años cuando no teníamos canas. Y decir dos cositas. Tal vez voy a estar en minoría en mi opinión, y lo otro es decir que esta es mi opinión personal como consejera del instituto, porque el instituto no tiene en este minuto una posición única, no es un tema que yo, aunque va mucho en la línea de lo que yo voy a plantear, pero no es un tema que el Consejo ha debatido y ha sacado una postura clara, ¿ya? Por lo tanto, no puedo desde esa perspectiva hablar a nombre del instituto, pero sí hablar a nombre mío como consejera del instituto y otros consejeros y consejeras más con los que hemos debatido este tema. Quiero decir también que lo que voy a plantear es mucho, en general, a partir de mi experiencia, ¿no? Poca teoría y harta experiencia. Yo llevo, el Instituto Nacional de Derechos Humanos chileno tiene 13 años, y yo llevo 12 años, perdón, y yo llevo 9 como consejera, ¿ya? Por lo tanto, creo que lo conozco al revés y al derecho. He conocido todas las direcciones, he estado como consejera en todas las direcciones y he sido directora también del instituto. En primer lugar, quisiera decir que el Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile cuenta con categoría A de la acreditación que realiza la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos, GANRI, ¿no? Conocido como GANRI, y esa acreditación A indica que es una institución que cumple plenamente con los principios de París. El instituto también pertenece a la red GANRI. El GANRI solo acredita una institución nacional de derechos humanos, una INDH por país, y Chile está acreditado, y tal como decía Luis, por ejemplo, Panamá no tiene acreditación, no cumple con los principios de París, y Suiza tampoco el sistema que tiene tampoco cumple con los principios de París, por lo tanto no está en esta categoría A como otros países. No todos tienen esta categoría,
Y eso, en materia de los principios de París, lo más importante es que cuenten con autonomía, autonomía funcional, autonomía financiera, autonomía en la elección de sus miembros, que asegure que los miembros de la Defensoría existe pluralidad, tanto en la diversidad de organizaciones que están representadas ahí, organizaciones de la sociedad civil, organizaciones profesionales, sindicatos, etcétera, etcétera, y también hay pluralidad desde una perspectiva filosófica y religiosa entre quienes componen la institución, ¿no? Lo otro que quisiera decir, como estoy hablando a capela, si no tengo una preparación, no voy a ser media desordenada. Si soy media desordenada, me avisan, por favor. Lo otro que quisiera decir es que hay, de acuerdo a un estudio que hizo la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas por ahí por el 2010, determinó que entre las INDH a nivel mundial, en el GANRE están inscritas y también, por lo tanto, en Naciones Unidas, aproximadamente 112 INDHs. Una de las cuestiones que hay en las INDH es la diversidad institucional, un rápido crecimiento, sobre todo en la década de los 90, crecieron rápidamente, explosivamente. Hay esta diversidad institucional, me refiero a que hay defensorías del pueblo, comisiones de derechos humanos e instituciones nacionales, institutos nacionales de derechos humanos. A toda esta diversidad se les llama, se les conoce igual por la sigla de las INDHs, como las instituciones nacionales de derechos humanos. El otro tema que detectó la Oficina del Alto Comisionado o la Alta Comisionada fue la diversidad temática. Estas instituciones han empezado a tomar diversos temas fuera de los temas típicos que trataban las INDH, que eran fundamentalmente los temas de detención arbitraria, tortura, desaparición forzada, etc. Empezaron a aparecer cuestiones como pueblos indígenas, mujeres, medio ambiente, niños y niñas, migrantes, discriminación, diversidades sexuales y disidencias sexuales. Y en materia de discapacidad es importante señalar que el artículo 33 de la Convención para la Protección de las Personas con Discapacidad establece la creación de una Defensoría de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que tal como el Comité de Derechos del Niño, pero esto es una obligación convencional, no importa si está adscrita o adjunta a la INDH del país o crea una defensoría independiente, pero esta es la primera convención que establece la obligación convencional de crear esta defensoría. Y de hecho Chile está al debe en esa materia. Lo otro, que deben contar con las normas mínimas estas instituciones para que cumplan los principios de París. Y el cuarto elemento que detecta la alta comisionada es que fundamentalmente se dedican a las actividades básicas de protección, como decía, detenciones arbitrarias, tortura y vigilancia de los lugares de privación de libertad, y finalmente la protección de los defensores y defensoras de derechos humanos. Eso es a lo que normalmente se aboca. Ahora, para entrar en el tema específico de la situación de niñez, yo me dediqué específicamente y todavía me dedico en parte de mi tiempo a la defensa de derechos de niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, yo llego al mundo de defensa de derechos de niños y niñas por el tema de derechos humanos. Ese es mi primer acercamiento a este tema, ¿no? Y ya de vuelta con mucha fuerza en el tema de la defensa de los derechos humanos, puedo decir que dos reflexiones que he realizado durante todo este proceso. Uno es que los niños participan activamente de todo el mundo social y por lo tanto son afectados por todas las afectaciones que ocurren hacia las personas que habitan un territorio. Y por otra parte, creo que durante muchos años
los niños y las niñas han estado constreñidos a lo que se ha llamado derechos de la niñez, incluso decían que era un derecho autónomo y que se les ha restringido al mundo de la Convención sobre Derechos del Niño. Y los niños y niñas son sujetos de derecho de todas las normas del derecho internacional de los derechos humanos, suscritos y ratificados por un país o que se encuentran vigentes a nivel internacional. Y una de las cosas que yo siempre he planteado es que necesitamos que los niños y las niñas ingresen por la puerta ancha al campo de los derechos humanos. Durante muchos años hablamos de los derechos de los niños y niñas y no hablábamos de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes. Y tenemos que entenderlo desde esa perspectiva. Cuando nosotros protegemos derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, estamos trabajando también en una buena parte por todo el conjunto de la sociedad. Es cierto que hay países que cuentan con defensorías autónomas de derechos de la niñez, y estas defensorías autónomas normalmente se han dedicado a los niños con especial situación de vulnerabilidad, niños privados de su medio familiar o que se encuentran en situaciones muy específicas. Dejando de lado cuestiones que son importantes y que tocan otras normas del derecho internacional de los derechos humanos y que tocan a los niños fuertemente, como es el tema medio ambiente, el tema de pueblos indígenas, el tema de mujeres que afecta especialmente a las niñas, y etcétera. Puedo nombrar que tal vez las 9 normas del derecho internacional de los derechos humanos, que son las normas fundamentales, todas ellas afectan la vida de niños, niñas y adolescentes, pero quedan aislados de esto cuando existen estas defensorías específicas, porque no tienen ni la experticia, ni los conocimientos, ni la cantidad de recursos para dedicarse a estos temas, ¿ya? Poco lo tienen también las defensorías del pueblo, las comisiones o las instituciones nacionales de derechos humanos. Yo quisiera decir también que es importante que la Constitución reconozca a los niños y niñas como sujetos de derecho de todas las normas de derechos humanos, no solo de la Convención sobre Derechos del Niño, y que permita ampliar la mirada a ese respecto. El Instituto Nacional de Derechos Humanos, con los pocos recursos que tiene, ¿no?, tanto materiales como humanos, para la cantidad de trabajo que tiene, desde su primer año ha estado trabajando en materia de derechos de la niñez, tal vez más generales. En el año 2017 se hizo un estudio sobre los niños privados del medio familiar, pero normalmente han aparecido muchas cuestiones que tienen que ver con población indígena. El instituto presentó ha presentado como 7 recursos de protección en favor de los niños de la comunidad de Temucuicui durante todo este periodo por los temas de violencia policial, también en materias medioambientales, etc. Ahora, me quiero referir al tema constitucional, específicamente a partir de las cuestiones bien generales que he señalado. Y esto tiene que ver con mi experiencia. El Instituto Nacional de Derechos Humanos cuenta con un consejo que se plantea como el órgano de dirección superior. Sin embargo, ese órgano de dirección superior, señalado así en su ley, es falaz. La verdad es que no existe como órgano superior del instituto. Quien dirige el instituto y toma las decisiones del instituto es el director, ¿ya? El consejo funciona algo así como un directorio de empresa que aprueba presupuestos y aprueba planes y aprueba cuestiones muy generales, pero no participa directamente de la marcha normal del instituto. Y por lo tanto, al quedar radicado el poder en una sola persona, va a depender mucho de la visión que esa persona tiene de los derechos humanos, de la protección y promoción de los derechos humanos, sin ningún tipo de control, ¿ya? Desde esa perspectiva, yo personalmente estoy en contra de las defensorías unipersonales.
Creo que las defensorías unipersonales responden a culturas monárquicas, ¿no? Y de hecho vienen de tradiciones monárquicas, donde hay una fuerte cultura de respeto a una autoridad única, cosa que no ocurre con las culturas fundamentalmente del sur, no solo latinoamericanas, en que reconocemos mucho más y valoramos mucho más los poderes colectivos que los poderes unipersonales, ¿no? Por eso mayoritariamente en los últimos tipos de instituciones nacionales de derechos humanos lo que se ha creado son INDHs o comisiones nacionales de derechos humanos. Pero necesitamos instituciones nacionales de derechos humanos con poderes colectivos reales. Y voy a hablar del ideal a partir de la importancia que hay en el debate constitucional. Lo que hemos discutido un grupo de miembros del Instituto Nacional de Derechos Humanos y de consejeros y consejeras, así como organizaciones de defensa de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil de defensa de derechos humanos, que estamos, lo que voy a plantear es un acuerdo, ¿no?, entre un conjunto de organizaciones de derechos humanos de la sociedad civil que no necesariamente son especialistas en los temas de niñez, sino que trabajan en temas de niñez, otras trabajan en temas de mujeres, diversidad y disidencias sexuales, justicia transicional, etcétera, etcétera, mujeres, etcétera. Creemos que la nueva institucionalidad de derechos humanos debe estar compuesta no por un defensor del pueblo, sino puede llamarse como quieran, defensor del pueblo, defensoría de los pueblos, ya que vamos a ser una nación, un país plurinacional. El nombre puede ser cualquiera, pero debe estar constituido por un órgano directivo superior compuesto por entre 11 y 15 miembros, electos por distintos cuerpos electorales que sean sociedad civil, defensora de derechos humanos, instituciones de representación popular, parlamento, congreso, cámara de diputados, senado de las regiones, como se llame, universidades, no como hoy día rectores de universidades, no como hoy día que son electos por decanos de las escuelas de derecho o las facultades de derecho, porque creemos que, tal como lo señalan los principios de París, se requieren miradas distintas de distintas disciplinas, por lo tanto deberían ser rectores de las universidades, pueden ser las universidades del Consejo de Rectores, por lo tanto, un cuerpo directivo plural, con distintas visiones, con distintas tradiciones, desde el campo de los derechos humanos, que constituya un poder colectivo real. Es decir, estos miembros electos por los distintos cuerpos electorales que forman este órgano directivo superior de la Institución Nacional de Derechos Humanos deben estar jornada completa, dedicación exclusiva en la institución, asumiendo distintas relatorías temáticas: niños y niñas, mujeres, discapacidad, pueblos indígenas, medio ambiente, derechos económicos, sociales y culturales, diversidad y disidencias sexuales, derechos civiles y políticos, etcétera, etcétera, que cada uno venga con una especialidad que en la ley que lo articula, yo creo que la Constitución puede tener una definición mínima, ¿no?, que sea un cuerpo colectivo, autónomo, y la ley puede regular otras cosas. Por eso el último articulado creo que va en ese camino que define que va a ser dirigido por un defensor del pueblo y va a tener un consejo que la ley va a determinar sus atribuciones. Me gusta que la ley determine sus atribuciones porque creo que nos da más tiempo para debatir este tema. Entonces tendríamos un consejo directivo que sería efectivamente la dirección superior con poder real, de autocontrol y de control interno de las tareas que se realizan, que estaría a cargo de distintas
relatorías temáticas. ¿Cuál es la importancia aquí de este consejo con este poder? Que efectivamente se puede trabajar la interseccionalidad de los derechos humanos, cuestión al que en general los movimientos de derechos humanos y las instituciones protectoras de derechos humanos estamos al debe en prácticamente todos los países. Tal vez una situación muy clara es una niña indígena transexual. Ese es un sujeto de discriminación, ¿no? Posible discriminación brutal. ¿Quién toma ese caso? ¿Quién lo ve con los conocimientos que se requieren de especificidad para un caso de ese tipo? La interseccionalidad en los derechos humanos no es una teoría, es una práctica. Es con lo que uno se enfrenta en la realidad. Las divisiones uno las puede hacer para fines metodológicos, pero en la práctica, yo soy trabajadora social de formación, por lo tanto estoy acostumbrada a estar con los pies en el barro. Lo que uno se encuentra en la práctica es la interseccionalidad, y hay que tener los conocimientos y el trabajo de articulación rápido para poder enfrentar este tipo de situaciones. Por lo tanto, yo creo que me queda poquito tiempo. La propuesta nuestra es poder generar una institucionalidad nacional de derechos humanos que tome todos estos temas, que tengan distintas relatorías, pero no relatorías adjuntas con poco poder, relatorías que tienen el poder de la dirección institucional. Esto permite, sin lugar a dudas, no discriminar las distintas temáticas, como decía, trabajar interseccionalmente, y poder enfrentarse de manera muy fortalecida a lo que uno se enfrenta. A mí, como directora nacional del instituto, me tocó enfrentar el caso Catrillanca. Nunca pensé que el poder al que me iba a enfrentar era tan fuerte, ¿no? Y salí trasquilada, sí, salí trasquilada. Pero eso no me importa, ni me achica en el trabajo, ¿no? No me importa salir trasquilada y bien trasquilada cuando mi tarea ha sido la defensa de los derechos humanos. Esa es mi pasión, mi motivación. Es a lo que me he dedicado hace más de 30 años que estoy en esto. Por lo tanto, sin lugar a dudas, cuando uno se mete de verdad a defender los derechos humanos, el poder al que uno se enfrenta es muy grande y necesita una institución muy fuerte, muy fuerte. Durante más o menos en el año 2005 de haber sido, la Universidad de Oxford hizo un estudio respecto del funcionamiento de las instituciones y la terminó en un informe que se llama Una o Muchas INDHs. Y lo que ocurre a nivel internacional es que quienes tenían defensorías temáticas diferenciadas las fueron uniendo en una sola, por una cuestión de poder y por una cuestión de recursos, porque si no compiten por los mismos recursos al momento de definir presupuestos. Por lo tanto, para terminar, creo que el que los niños puedan ser, el que contemos como país con una institución fuerte en materia de derechos humanos, que cuenta no con un poder unipersonal, monárquico. Yo soy republicana, además, mi segundo apellido largo viene de una tradición española, mis antepasados fueron parte de la guerra civil importante, ministro de guerra, primer ministro durante la guerra civil, por lo tanto el tema republicano es también un tema que me corre por las venas. Creo que la república y las sociedades del sur confiamos mucho más en los poderes colectivos, y creo que una institución nacional de derechos humanos debe tener un poder colectivo fuerte, robusto, que defienda los derechos humanos de los distintos colectivos, que al final que deben ser mirados desde una perspectiva interseccional, y que permitiría esta que decía al principio, que los niños y las niñas
entren los niños, las niñas y las niñas entren por la puerta ancha de los derechos humanos a la vida de un país democrático. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Consuelo. Además, en el fondo, tu disponibilidad con tu apretada agenda. Vamos a ir ahora a las preguntas que han formulado. Por temas de tiempo vamos a partir con Patricia Muñoz, la defensora, en que le formulan dos preguntas. Pero primero, Esther, me gustaría decir algunas cosas. Perfecto. Parece que aprovechar el espacio de preguntas para retrucar. Sí. Dale, adelante. Bien. Primero agradecer la instancia a Sideni, obviamente el espacio de conversar sobre esta temática es imprescindible, y también agradecer la participación tanto de Luis, siempre es un agrado encontrarnos aunque sea a distancia, y de Consuelo en el contexto de su representación del instituto. Nosotros de alguna manera, o más bien en este caso yo soy incumbente en la temática abordada, ¿no? Porque soy quien lidera desde el año 2018 la Defensoría de la Niñez. Y desde ahí es cierto que existe una necesidad de plantear institucionalmente algunos enfoques que me parecen relevantes a propósito de lo que se ha planteado por quienes me antecedieron. En primer término, para nosotros como Defensoría de la Niñez, y es lo que hemos planteado en la Convención Constitucional, nos parece imprescindible que en el abordaje de esta nueva Carta Fundamental se entienda el desafío que es integrar a este grupo de la población, niños, niñas y adolescentes, en un sentido real y profundo. Y eso involucra no solo el reconocimiento explícito de ellos y ellas como sujetos de derecho, que es algo que al menos ya ha pasado al Pleno en términos de propuesta, sino que también el reconocimiento a que su participación efectiva e incidente debe ser un derecho que esta Carta Fundamental les asegure a través de los parámetros que, en razón de la reciente promulgación de la Ley de Garantía, se puede ejecutar de manera operativa a nivel local. Pero en esa misma línea nos parece contradictorio este planteamiento y, por cierto, vulneratorio del principio de no regresividad en derechos humanos, la pretensión que se tenía hasta esta semana de eliminar la institución que es la Defensoría de los Derechos de la Niñez. Porque nosotros no somos cualquier país, no somos un país en que la situación de la niñez no haya tenido algún pronunciamiento y alguna revisión rigurosa y desafortunadamente vergonzosa y lamentable en esta materia por parte del comité, sino que precisamente la existencia de esta institución surge como consecuencia de las graves y sistemáticas vulneraciones que a los derechos humanos han ocurrido en nuestro país respecto de este grupo de la población, tal como lo ha referido el informe a propósito de la aplicación del tercer protocolo facultativo de la Convención en la investigación que se realizara contra nuestro país por parte del Comité de los Derechos del Niño. Entonces, no estamos hablando de cualquier situación de la niñez. Y en ese sentido, también a propósito del debate legislativo que ocurrió democráticamente, por cierto, con ocasión del surgimiento de esta nueva institución, ya escuchamos en ese momento la posición del INDH, que planteaba su oposición a la existencia de una nueva institución autónoma de derechos humanos, diciendo que esa institucionalidad era la responsable de asumir el tema de los derechos de los niños. Pero lo cierto es que, con todo el respeto que me merece el trabajo que hace esta institución, cuando hablamos de la Defensoría de la Niñez, o cuando hablamos de los derechos humanos y las instituciones autónomas que deben velar por los derechos del niño, no solo estamos hablando de acciones específicas en representación concreta a propósito de vulneraciones, sino que también algo que sea responsabilizable en términos de la promoción de los derechos, la visibilización de niños, niñas y adolescentes como actores sociales con capacidad de agencia, brindándoles espacios efectivos de participación, y por supuesto, con la posibilidad cierta de que ellos y ellas co-construyan esa institucionalidad. Y en esa línea, el INDH efectivamente el 2017 realiza una intervención a propósito de la muerte de Lisette Villa, donde aparecen niños, niñas y adolescentes como un factor de preocupación efectivo en términos más generales, a propósito de la evidente e inaceptable vulneración a los derechos que Senam estaba cometiendo. Por lo tanto, desde ahí, a mí me parece que hay que tener ojo con lo que se pueda plantear en términos de la capacidad real de que estas instituciones generales de derechos humanos sean capaces de abordar los derechos de los niños con la especificidad y especialidad que esto requiere y con la profundidad y rigor que, por cierto, requiere también. Y en esta línea Luis lo planteaba, ¿no? En todos aquellos países, o en aquellos países en que
se ha asumido una Defensoría del Pueblo en términos generales y se han creado departamentos, unidades o como se llame, específicas para los derechos del niño, las recomendaciones del comité han sido, sabe que esto no es lo suficientemente especializado y debiera tener una defensoría especializada. Ha pasado en Costa Rica, en Perú. Tanto es así que hace unos días estuvimos en una reunión muy interesante con las defensorías y unidades de otras defensorías del pueblo, con la Defensoría de Argentina, la organizamos como Defensoría de la Niñez, donde queda de manifiesto cómo ellos sufren, como subdepartamentos de la Defensoría del Pueblo, la inexistencia de recursos humanos suficiente, de especialización suficiente y de una visibilización real de parte de la Defensoría del Pueblo de las necesidades que niños, niñas y adolescentes tienen en cada uno de sus países. Se tomó una definición en su momento y a pesar de la oposición que en ese contexto el INDH había planteado, se opta por esta institucionalidad, que por cierto había sido recomendada por el Comité de los Derechos del Niño, órgano contralor del cumplimiento de la Convención en nuestro país y en todos los países que la han ratificado. Y en ese sentido no cabe duda, y es por eso porque nosotros hemos luchado y seguiremos luchando porque esto no cambie, y muy por el contrario se profundiza el reconocimiento de la Defensoría de la Niñez en nuestro país a través del reconocimiento constitucional, que estamos ciertos de que su eliminación constituye un severo retroceso en los derechos de los niños y una evidente vulneración al principio de no regresividad. Cuando hablamos del reconocimiento que a esta institución se le ha hecho, yo por cierto no puedo sino valorar y agradecer el reconocimiento que Luis, en razón de su experiencia y su trabajo dedicado en el comité, hace tanto de nuestra realidad nacional como la de Escocia. Pero lo que más nos importa a nosotros es el reconocimiento que los propios niños, niñas y adolescentes hacen en su interacción directa con la Defensoría de la Niñez, de encontrar aquí un espacio donde ellos pueden formar parte y además pueden ser partícipes de las definiciones que como institución vamos a adoptar. Donde hemos procurado permanentemente contribuir a que ellos y ellas tengan el derecho y la posibilidad de ejercer sus propias voces. Y no solo nosotros hablar por ellos y ellas. Y me parece que ahí hay un tema que no resulta posible de desatender. Este espacio donde niños, niñas y adolescentes han sido visibilizados a propósito del trabajo que hemos hecho como Defensoría de la Niñez, con las muchas frustraciones y las muchas cosas que quedan por hacer, indiscutiblemente, me parece que ha producido un cambio significativo en la realidad país. La situación de niños, niñas y adolescentes en términos de su reconocimiento y de la forma en la que ellos se desenvuelven en una instancia social que los empieza a ver como sujetos de derecho, evidentemente ha sido cambiada y ha tenido una incidencia en ello el rol de esta nueva institución de derechos humanos. Desde ese punto de vista, nos parece imprescindible que esta situación, que afortunadamente ha sido modificada este día lunes con una propuesta de invitación que hace reconocimiento constitucional de la Defensoría de la Niñez y que por lo tanto desde esa perspectiva mantiene esta especialización y especificidad, esperamos que sea lo que prospere en el Pleno y en definitiva tengamos la posibilidad de seguir consolidando esta institución que ha surgido a propósito de las necesidades directas y evidentes que en nuestro país existen de una institución sólida, fuerte, rigurosa, que exija y demande de la institucionalidad pública acciones concretas en pos del resguardo efectivo de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes. Cuando escucho el planteamiento que hace Consuelo en relación al poder colectivo, me parece un foco muy interesante de análisis, pero yo no tengo particular definición en que eso es lo único que puede dotar de efectivo poder a una institución autónoma de derechos humanos. Creo que lo que ha pasado con el INDH es una clara manifestación de cómo una institución que tiene un consejo definido no logra posicionar necesariamente los tópicos a propósito de los conflictos que se han producido entre sus consejeros y consejeras. Y en ese sentido, creo que ahí hay un desafío en la conformación de una eventual Defensoría del Pueblo, que nosotros esperamos no subsuma de ninguna manera la Defensoría de la Niñez, porque el poder colectivo también implica disolución de responsabilidad. Y a mí me parece que la figura unipersonal no necesariamente involucra situaciones que vayan a tener que ver con no desarrollar la capacidad de agencia de los derechos humanos en términos concretos, porque a mí me parece que el ejercicio de un cargo unipersonal en instituciones autónomas de derechos humanos no tiene que ver con el parecer o no parecer de quien lo dirige. Tiene que ver con las exigencias que los derechos humanos le imponen al ejercicio de ese rol. Y por lo tanto, desde ahí al control efectivo a través de los tratados internacionales que como país hemos ratificado, de cómo ese rol se ejerce o no, satisfaciendo precisamente esos estándares internacionales.
Y por lo tanto, si es que eso no se cumple, la responsabilidad que debiera existir es la posibilidad clara en la misma legislación de cómo ese cargo no debiera seguir o mantenerse en la persona que no esté cumpliendo con aquellos estándares que los derechos humanos plantean. Cuando se habla de la calificación y la categoría A en el GANRI, es importante hacer presente ahí que eso es porque el país ha propuesto a una institución de derechos humanos, como se indicaba muy correctamente por Consuelo. A nosotros nos parece que ahí hay un desafío también, porque ante la existencia de instituciones como las que nosotros lideramos, Consuelo en su momento y ahora integra parte del Consejo, y en mi caso la Defensoría de la Niñez, evidentemente se debiera hacer un análisis de la posibilidad de que más de una institución tuviera este reconocimiento. Nosotros no nos hemos sometido a eso por efectos propios de lo que dicho análisis plantea, pero me parece que ahí también hay un desafío desde el punto de vista internacional de cómo vamos consolidando institucionalidad de derechos humanos que satisface aquellas exigencias que imponen los principios de París y que de esa manera no tienen por qué competir por facultades o por atribuciones o por lógicas en las cuales sean reconocidos a nivel internacional. Lo relevante es que mientras más sólidas sean, mientras más reconocidas sean y mientras más capacidad de agencia tengan, evidentemente los destinatarios de su función pública, en el caso nuestro, niños, niñas y adolescentes y sus derechos, van a ser mucho mejor trabajados. Culmino estas palabras diciendo que me parece relevante que la competencia no sea lo que guíe el trabajo de las instituciones de derechos humanos. Me parece que hay un principio a la base esencial que tiene que ver con la coordinación. Para centrar nuestro análisis y las recomendaciones y las peticiones que hemos formulado a la Convención Constitucional, no solo está el hecho de las graves y sistemáticas vulneraciones a los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, sino que también lo que Luis plantea en términos de la evidente invisibilización de ellos y ellas al incluirse en defensorías del pueblo o en instituciones generales, la afectación al principio de no regresividad, como decía, la experiencia internacional que demuestra que cuando se incluyen en conceptos generales finalmente no se satisfacen los presupuestos que están detrás del ejercicio de protección de derechos humanos de niños, niñas y adolescentes. Y en ese sentido, además, me gustaría agregar dos cosas. El reconocimiento que nos enorgullece que Luis plantea no solo es un reconocimiento del comité. En un fallo reciente contra Chile, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado expresamente el rol que le cabe a la Defensoría de la Niñez en la protección de derechos humanos de una niña en particular y de las posibles niñas, niños y adolescentes que se vean vulnerados en su derecho a la salud. Por lo tanto, hay un reconocimiento también de la Corte Interamericana del rol que ha tenido la Defensoría de la Niñez en esto. Y finalizo diciendo que sería muy perjudicial además, considerando la reciente promulgación del sistema de garantías de la niñez, donde la Defensoría de la Niñez tiene un rol esencial y crucial de observación y seguimiento de la implementación y de la ejecución de este sistema, que se tome la decisión de eliminar esta institución que ni siquiera presupuestariamente ha sido dotada lo suficiente para tener representación en todas las regiones del país. Creo que hay muchos desafíos que seguir trabajando. Creo que la Convención, afortunadamente, a través de la indicación de los convencionales Boun, Hurtado, Cosi, Mayol y Labra, nos ha permitido la aprobación de la Comisión volver a esta posibilidad de que el Pleno apruebe el reconocimiento constitucional de la Defensoría de la Niñez, que es lo que nosotros esperamos prospere, porque nos parece que los niños, niñas y adolescentes de Chile lo merecen, y esperamos que no se infrinja en una convención que se ha planteado como muy defensora de los derechos humanos, precisamente uno de sus principios más esenciales, que es el no retroceder y no tener regresividad en esta materia. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias, Patricia. Vamos a ir ahora sí a las preguntas Gastón Iturriaga pregunta dos cosas dirigidas a la defensora. Considerando lo recomendado por la observación general número 2 respecto a la autonomía financiera de la Defensoría de la Niñez, que se traduce, entre otras cosas, en contar con fondos suficientes para el desempeño de sus funciones y así se garantice una estructura adecuada, personal suficiente y locales propios, ¿cómo se debería proyectar este estándar en la consagración constitucional de la Defensoría de la Niñez? ¿Cuáles son los principales desafíos relacionados con esta instalación? Y en cuanto a su presencia territorial y autonomía financiera. Y luego señala respecto a la eficacia de los requerimientos y recomendaciones realizadas a otros organismos del Estado y el bajo nivel de adhesión de estos,
creen que existe una debilidad institucional en este sentido y cómo se podría fortalecer este atributo. Estamos con esas preguntas primero. Sí. Patricia. Bueno, obviamente esta propuesta que hace la Comisión del Reconocimiento Constitucional permite consolidar la estructura institucional de la Defensoría de la Niñez en orden a el valor que la autonomía y la independencia en el ejercicio del control del quehacer institucional y orgánico del país se produce. Y desde esa perspectiva, sin duda la autonomía desde la perspectiva financiera es fundamental, pero nos parece que todo lo que tiene que ver con la definición ya estructural en términos de cómo se desenvuelve la institución debe ser o tener su correlato en la ley. Lo que sí sería positivo es que en este reconocimiento constitucional se asegurara, por ejemplo, la presencia territorial en todo el país. Como ustedes saben, la ley 21.067 lo que hace es decir que la Defensoría en el fondo propenderá a tener representación en todas las regiones del país y debiera ir avanzando en eso. Pero como se tiene que hacer una petición presupuestaria todos los años a la Dirección de Presupuesto, nosotros hemos pedido, evidentemente, todos los años la posibilidad de ir creciendo. Este año implementamos 2 regiones más, de hecho, Valparaíso y Biobío. Y en lo que nosotros hubiésemos querido que fuese más rápido, porque mi mandato dura solo 5 años, ¿no es cierto? Y mi idea era que ojalá en esos 5 años la institución estuviese en todas las regiones del país, pero aquello siempre está limitado por las definiciones presupuestarias de la administración del Estado, y en esa línea me parece que el reconocimiento constitucional, con una expresa mención a la obligatoriedad de tener presencia territorial nacional, podría ser una salvaguarda relevante desde ese punto de vista que asegure a todo niño, niña y adolescente el acceso directo a esta institución de manera cercana en sus propios territorios, ¿no? Esa era la primera pregunta, ¿cierto? Y la segunda tenía que ver con, ¿perdón? El tema de la eficacia de los requerimientos y recomendaciones realizados a otros organismos del Estado. Cuando se asumen las recomendaciones, en definitiva, ¿no? Nosotros lo que hemos hecho ahí es un proceso de control y de seguimiento de las recomendaciones. En cada uno de nuestros informes anuales hemos, por decirlo así, sacado el pizarrón a las instituciones diciendo cuántos oficios y recomendaciones han acogido y cuántas no, y de esa manera vamos procurando hacer un control que para nosotros es relevante, y de hecho en el contexto de la próxima rendición de cuentas del Estado chileno ante el comité es uno de los tópicos que yo al participar de estas sesiones voy a poder plantear, ¿no? De qué manera el Estado está respondiendo o no a las recomendaciones de esta institución autónoma de derechos humanos y cuáles son las brechas que siguen existiendo en este ámbito. Sin duda, las posibilidades de intervenir directamente en el quehacer de otros órganos del Estado no está considerado para una institución autónoma, y la base funcional está concebida para la recomendación y la petición de acciones concretas, ¿no? Y en ese sentido, nos parece que el fortalecimiento de esas funciones desde el punto de vista del quehacer territorial de la institución, pero también de la obligatoriedad que desde el punto de vista constitucional puedan tener los órganos del Estado de responder a las peticiones y recomendaciones de las instituciones autónomas de derechos humanos, es un foco que hay que poner atención y que podría ser materia también de un análisis más profundo en este debate constitucional que se está produciendo y las consecuentes leyes que deberán gestarse a propósito de lo que en definitiva quede en la Carta Fundamental de ser aprobada en septiembre de este año. Perfecto, muchas gracias. Otra pregunta dirigida a todos y que yo creo que ya está bastante contestada, pero que tal vez puedan como complementar. Dicen, ¿considera necesario consagrar a la Defensoría como una institución autónoma a nivel constitucional? En la afirmativa, ¿no sería mejor en términos de costo, efectividad, concebirla como un departamento o subdefensoría inserta dentro de la estructura de defensor del pueblo? La pregunta parte de la premisa de que los recursos asignados a los órganos autónomos de derechos humanos en Chile son escasos. Y la propia observación general número 2 del Comité de Derechos del Niño recomienda, en estos casos, crear una división especializada al interior de una institución nacional de mandato amplio. Entonces, no sé si quieren, o quién quiere contestar. La observación general 2 en el párrafo 8 es clara, en donde indica el rango constitucional, ¿no? Creo que eso refuerza la autonomía
y los embates. No tenemos, en el análisis que hacemos no tenemos que perder de vista que la Defensoría de Infancia de Chile ha sido atacada por publicar un video y ha sido sometida a un juicio de remoción. Y eso es una forma de intimidar a los defensores de derechos de la infancia. Entonces, ¿por qué el comité, cuando formula las recomendaciones, les dice que le dé la máxima jerarquía legal posible? Porque la máxima jerarquía legal no la coloca en la zozobra de estar, de que su cargo penda de un hilo en los procesos de remoción. Entonces, yo creo que ese es un elemento importante. Después, yo reflexionaría en términos contrafácticos. ¿Por qué Chile estableció una Defensoría de la Niñez si tenía problemas de recursos? Y recién ahora se plantea el problema de recursos. Entonces, me parece que no es un argumento que hoy pueda ponerse sobre la mesa el término de los recursos. La Defensoría está creada, tiene un mandato y las observaciones deberían ser en cuanto a la relación mandato y fines de la Defensoría. Pero en términos costo-beneficio me parece que esa discusión ya está superada. Y en todo caso, afirmar una Defensoría de Infancia dotándole de los mayores recursos para que pueda cumplir su función. Nosotros, el comité, como decía, en la observación general no se juega por un modelo u otro. Lo que yo planteé es que la evidencia indica que cada vez que se coloca una defensoría como un adjunto o un departamento, lo que se demuestra es que la cuestión de la infancia termina invisibilizada. Le faltan recursos, le falta... se disminuyen sus competencias, y eso es claro, y eso surge en la evidencia de 10 años para atrás, lo que ha sido el diálogo del comité con los estados. Yo lo planteé en mi experiencia, que son 5 años, y lo que se ve es un debilitamiento. El comité, cuando ve defensorías o instituciones nacionales de derechos humanos que funcionan bien, generalmente no le dice, creen una defensoría autónoma, sino que le van a decir, refuercen el departamento o la adjuntía que tiene. Eso ocurrió con Francia. Francia, si bien no está dentro del periodo que fue mi mandato, pero lo hemos usado en otro análisis sobre Francia, y Francia, la Defensoría del Pueblo de Francia, tiene una adjuntía que estaba invisibilizada. ¿Qué le dice el comité? No le dice, creen una, porque el defensor del pueblo de Francia es un buen defensor del pueblo. Entonces, pero le dice que sea más visible, que su mandato se refuerce su mandato. Es decir, el comité es muy cuidadoso en esto. Lo que me parece que hoy en la discusión extraño es que Chile creó una institucionalidad o creó 2 institucionalidades, y lo que se plantea es una cuestión riesgosa en términos de la evidencia que tiene el comité en relación a las adjuntías. Entonces, en términos contrafácticos, yo no discutiría hoy recursos, porque la evidencia está que tiene una defensoría instalada, tiene recursos, está planteando expandirse al resto. Bueno, ¿cómo hacemos para que esa defensoría pueda cumplir con mayor cabalidad y afianzarse como la institución promotora y defensora de los derechos de los niños en Chile? Y en ese sentido, en el proceso que se encuentra Chile, es súper interesante esto, ¿no? Y creo que es una buena noticia esto de que el lunes una comisión elabora otra propuesta en sentido contrario a la primera opinión, ¿no? Entonces, yo, de mi experiencia, de la evidencia que he visto en el comité, la perspectiva de infancia termina invisibilizada. Entonces, mi postura es
reforzar lo que se tiene y ajustar los mecanismos de coordinación entre las instituciones protectoras de derechos humanos similares a los ombudsperson en los países. Gracias, Luis. Consuelo. Gracias, sí, a mí me gustaría contestar la pregunta. Ahora, la verdad es que yo no quemo naves, porque existe la defensoría separada. Tengo otros temas por los cuales quemar naves, pero no es un tema por el cual yo voy a quemar naves. Creo que, sin lugar a dudas, la Institución Nacional de Derechos Humanos que hoy día tenemos no es la que el país necesita, ¿ya? Este es un país donde los derechos humanos se han violado en los últimos años de manera brutal, ¿ya? Yo lo he dicho más de una vez, el nunca más es falso. Cuando los defensores de derechos humanos hemos hablado del nunca más, la violación de derechos humanos por parte del Estado, y las autoridades han señalado un compromiso con el nunca más, creo que lo que ocurrió en el año 2019 en Chile demuestra que esa es una frase que es bonita para los afiches, son afiches con rositas alrededor, pero en la práctica, cuando están en juego los poderes económicos, políticos, el Estado puede violar los derechos humanos sin arrugarse, ¿no? Y eso ocurrió en Chile. Y por lo tanto, a mí lo que me interesa es el fortalecimiento de la Institución Nacional de Derechos Humanos, que pueda defender de manera clara a las personas que habitan este territorio, que levante una voz cuando esas personas no pueden levantar la voz. Y para eso creo yo que es importante contar con instituciones fuertes. Ahora, siendo realista, los países no cuentan con la cantidad de recursos para tener la cantidad de defensorías temáticas que podría requerir, ¿ya? Porque, como decía, la defensoría de las personas con discapacidad es una obligación convencional. La convención obliga a crearla. Las mujeres están pidiendo una defensoría. Las disidencias sexuales y diversidades sexuales están pidiendo una defensoría, ¿no? El tema de discriminación también requiere, pueblos indígenas también requiere. Por lo tanto, podríamos tener una diversidad gigantesca de defensorías especializadas y únicas. Y a mí me parece que lo mejor es crear estas relatorías que forman parte por eso yo decía, no es este instituto el que sirve. Sin lugar a dudas, hay que reformarlo, y que los miembros de la dirección de la institución, de quienes tienen el poder en la institución, cuenten con distintas relatorías temáticas. La propuesta de ONG es 15 miembros del consejo, esos 15 relatores, todos con el mismo nivel de poder para poder controlar ese poder. Ahora, si el país decide tener nosotros nos vamos a jugar por una institución que tenga distintas relatorías, pero si el país decide tener la Defensoría de la Niñez aparte de esta, el instituto ya tiene a su interior el Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura. Si esta nueva institucionalidad de derechos humanos, que no es el instituto, es una nueva institucionalidad, se toma la decisión que derechos del niño quede aparte, yo no tengo problema en realidad, ¿ya? Porque esta institución fuerte y poderosa también va a poder actuar en favor de los niños. Yo creo que el actual diseño, yo soy bien crítica al actual diseño institucional en materia de derechos humanos. Nadie alzó la voz porque durante más de 2 años, los niños no asistieron a clase. Los primeros en irse para la casa fueron los niños, y los últimos en volver a lo presencial fueron los niños. Y sabemos que los 2 o más de 2 años de pérdida de escolaridad de los niños no se recuperan. En la institución de derechos del niño que yo trabajo, que atendemos más de 20.000 niños al año, el 50% desertó de la escuela. A esos niños nadie los va a obligar, es realmente la situación
es atroz porque no hay el poder suficiente. Ninguna institución de derechos humanos de este país tiene el poder suficiente. Cuando a mí me tocó enfrentar el caso Catrillanca, el chico que fue torturado y que fue testigo terminó preso en un centro de Sename. A la hija del asesinado Camilo Catrillanca fue brutalmente golpeada por la policía de carabineros en las calles, ¿no? Y no hay ahí un poder que pueda hacerle el peso. No hay un poder que pueda hacerle el peso. El poder del instituto es débil y el poder de la Defensoría de la Niñez también es débil. Entonces creo que se requiere una institucionalidad fuerte, que de verdad en este país, que después de muchos años de democracia se volvieron a violar los derechos humanos como se violaron, tenemos niños con trauma ocular, con pérdida de visión, con pérdida de ojos. ¿Quién atendió, quién pagó la salud de esos niños? Las familias, ¿no? Las familias pobres. Y eso se requiere mucho más que una institución, o sea, tiene que haber una institución nacional fuerte que obligue a los órganos del Estado a hacer lo que tienen que hacer y que están obligados por el derecho internacional de los derechos humanos. Eso es lo que tenemos que lograr. Si es una, si son dos instituciones, la verdad es que me da lo mismo, pero que de verdad el país pueda generar esta fuerza institucional para el respeto de los derechos humanos. Eso es la respuesta que puedo dar. Muchas gracias, Consuelo. Bueno, hay varias reflexiones en el chat que las pueden ver. Ya las preguntas nos hicimos cargo de la mayoría. Voy a darle la palabra a Miguel Sillero, presidente del Centro Iberoamericano de Derechos del Niño, para dar cierre a este seminario, y vuelvo a reiterar las gracias a Consuelo y a Luis y a la defensora que, como avisó en el chat, tenía otro compromiso y se tuvo que retirar. Miguel. Estás muteado, Miguel. Simplemente para terminar, decir que bueno, creo que ha sido un debate interesante. Sireni quiso invitar a los panelistas a exponer. Sabíamos que probablemente iba a haber posiciones disímiles, y de hecho las ha habido también en el chat, y eso es correcto. Estamos en una etapa de construcción, no hay que tenerle miedo a las disidencias, pero creo que ha habido mucho más coincidencia, ¿no? Y quiero cerrar con eso, ¿no? Efectivamente, yo creo que todos queremos un sistema de protección de derechos humanos fuerte. Segundo, que los niños, niñas y adolescentes no son sujetos separados del resto. Las instituciones democráticas en su conjunto son las que van a favorecer la protección de los derechos de los niños y las niñas y su desarrollo integral, y no aquellas, solamente aquellas especializadas. Tercero, todos convenimos en que efectivamente hay un problema de visibilidad, hay un problema de prioridad respecto a los derechos de los niños y niñas que hay que atender, y que habrá que entonces reconocer esa función y buscar la mejor arquitectura institucional. Y también creo que es relevante pensar que el proceso constituyente está inserto en una estructura, ¿no? que existe, y que por lo tanto tenemos que hacernos cargo de lo que hay y de lo que va a venir, y de cómo vamos a transitar de un lado a otro, con las debidas sinergias. Tal vez en 5 años más todos pueden confluir hacia una gran institución. Tal vez hacemos una institución grande y al tiempo la dividimos, ¿no? Eso se ha ido viendo, y yo creo que nos ha mostrado la plasticidad del sistema. Por lo tanto, acá es muy relevante que en la decisión constitucional que se tome por parte del Pleno se permita, no sea rígida, se permita la evolución, ¿no? Porque lo fundamental es un sistema general de protección de derechos humanos de todas las personas durante todas las etapas de su vida y bajo cualquier condición. Si nosotros hacemos depender la idea de los derechos humanos, de la dignidad humana, de una determinada condición de las personas, de su edad, de su discapacidad, de su pertenencia a un pueblo originario, nos equivocamos. La idea de derechos humanos es para todos y todas, pero a la vez es para todos y cada uno en su diversidad, ¿no? Y por lo tanto los mecanismos institucionales tenemos que irlos construyendo. Personalmente, lo he dicho, creo que hay riesgos graves de regresividad. Hay buenas razones que se han otorgado por parte del comité y de otra evidencia internacional en un sentido. Hay buenas razones en el otro sentido también.
Yo recuerdo cuando se discutía el diseño en el gobierno de la presidenta Bachelet del proyecto de ley de defensoría, se planteó la posibilidad de incorporarlo como una defensoría conjunta en el marco del Instituto Nacional de Derechos Humanos. No fue esa la decisión que se tomó, y creo que es importante perseverar en las decisiones porque ellas no impiden gran parte de lo que Consuelo plantea. Y lo último, señalar también que es muy relevante la cuestión de organización, es decir, las instituciones deben ser instituciones lo más colegiadas y participativas posible. Y los sistemas de gobernanza deben ayudar a eso. A veces complican, ¿no? Un poco ahí cierta visión distinta de Consuelo y de Patricia, ¿no? Y todos sabemos los conflictos que pueden tener las instituciones colegiadas y los riesgos que tienen las unipersonales. Pero creo que también es algo que habría que establecer, no sé si a nivel constitucional, pero sí por lo menos a nivel legal, tener cuidado con eso y asumir el principio de que el cuidado de los derechos humanos es parte de un sistema donde hay muchos órganos, pero donde va a haber una cierta colegialidad, ¿no? Y donde nadie es el dueño del tema, ¿no? O nadie tiene tanto poder como para poder ejercerlo de un modo que pudiera menoscabar la función. Por eso, simplemente recordar aquello que les señalaba al principio. De todos los estudios que yo he realizado, y hice un informe hace algunos años para la OEA sobre el tema, hay dos grandes cuestiones que resolver: funciones e institucionalidad. Y las dos hay que resolverlas en conjunto. Y ahí está el tema de la gobernanza, y yo pondría ahí gobernanza colectiva y participativa. Y en el ámbito de los niños y niñas y adolescentes, su visibilidad y su prioridad, porque han sido severamente castigados. Y la interseccionalidad es cierto que se asegura mejor en un gran sistema, pero lo que hemos visto hasta ahora es que los niños y niñas, en la medida que además sufren de otras condiciones, como ser discapacitados, indígenas, quedan en peor condición. Y lo último, simplemente para terminar, es que se requieren instituciones fuertes, la fortaleza. Y la experiencia de Consuelo y de Patricia, ya Luis hacía referencia, no son cómodas las instituciones. Ambas han sufrido bastante, han salido trasquiladas, decía la Consuelo, ¿no? Han visto su impotencia frente a los poderes del Estado, cuánto requerimos instituciones fuertes y sólidas, y que podamos encontrar un sistema que vaya siendo dinámicamente potenciando la protección de los derechos de niñas y niñas y adolescentes y de todos los seres humanos habitantes de este país como una sola tarea, más allá de sus diseños institucionales. Así que bueno, simplemente agradecerle a nombre de SIDENI. Tenemos gente conectada desde distintas partes del mundo también que aprovecha a saludar, de Argentina, gente de Nicaragua, en fin, que está allí, que los saludo, y despedirlos y decirles que prontamente esperamos invitarlos nuevamente a algún seminario de discusión y que el espacio está abierto para todos y todas. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Luis. Gracias, Consuelo.